reporte lo entrego el lunes. Yo voy a abrir la asignación desde el sábado más o menos, por si hay gente que quiera subirlo desde antes. Va a estar abierto para todos, pero les pido que solo lo suba una persona por equipo. Los demás no van a subir nada ahí, pero asegúrense de que alguien lo suba. Nada de es que yo creí que Claudia lo iba a subir y no lo subió. Si no lo subió, sorry, todos tienen 0. ¿Ok? Siempre tienen que estar bien seguritos que, que fue enviado. ¿Ok? Y si no están seguros, pues lo manda el que no esté seguro. Entonces, aquellas personas que no les haya tocado subirlo, porque ya el representante lo hizo, cuando yo califique la práctica, ahora sí, yo busco a los integrantes y les pongo su calificación a todos, ¿ok? Esto para que yo no pierda tiempo revisando uno por uno porque pues, están repetidos los documentos. ¿Tienen alguna duda? No, Miss. Ok, entonces la asignación la abro en sábado y se va a cerrar el lunes a las 10:59. Entonces, nada de que son la 1 y mire que no la puedo subir, o sea, no, tampoco. Se supone que vienen desde su casa, no pueden estar haciendo la práctica en el transporte, ¿verdad? Así es que nada de que se la entrego después del tiempo establecido. Grecia, sí voy a subir el documento, lo subo al rato para que lo vean, junto con la práctica que se hará dentro de 8 días. Bueno. Entonces, ahora sí, ya vamos a comenzar con la parte que nos interesa el día de hoy, que son los carbohidratos. Para eso, ustedes se acuerdan qué fue lo último que vimos en la clase de teoría del jueves. De monosacáridos y polisacáridos y lo de condensación e hidrólisis. Muy bien. Entonces, dijimos que la condensación sería la formación de una molécula más grande y específicamente hablando de macromoléculas, pues de biopolímeros. Ajá. Es decir, que si teníamos nosotros un monómero y digamos que estamos hablando de proteínas, el monómero iba a ser un aminoácido. Cuando un aminoácido se uniera con otro, estábamos formando un biopolímero. Y en la formación de un biopolímero o de una cadena más larga, llevábamos a cabo una condensación, que no era otra cosa que una deshidratación. Cuando nosotros teníamos un polímero, es decir, que ya era una molécula más grande y que nosotros podíamos cortarla, entonces ahí estábamos hablando que íbamos a utilizar agua. Y esa agua para romper y que ese rompimiento ya no fuera reversible. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo, digamos, una sacarosa y entonces la sacarosa, que es un disacárido, yo lo rompo, que no en cuanto deje yo de aplicar a lo mejor una fuerza o que termine la reacción, se regrese y se vuelva a pegar. Entonces ahí el agua juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el agua va a disociarse y entonces sus moléculas se integrarán a las nuevas moléculas formadas. ¿A qué me refiero con eso? O sea, si yo tenía un disacárido así, cuando yo lo quiero romper, entonces este rompimiento hará que aquí se incorpore las moléculas de agua. En una se incorporará un grupo hidroxilo y en otra un hidrógeno. Entonces, si se fijan, esto era una sola molécula. Cuando se rompe, se generan 2, ¿no? Bien. Eso va a suceder de forma general en todos los biopolímeros. Y vamos a comenzar con el más sencillo y con uno que es de vital importancia porque a partir de los carbohidratos nosotros vamos a poder obtener muchas cosas. Me imagino que ya ustedes con antelación pues, han escuchado de los carbohidratos y los conocen e incluso muchos han de decir que llevan dietas bajas en carbohidratos o altas en carbohidratos dependiendo de cuál es su ideología o forma de comer. Pero pues los carbohidratos en realidad tienen
múltiples funciones y son funciones bien diferentes entre todas ellas. De manera general, se dice que los carbohidratos van a funcionar como almacenes de energía, como combustibles y como intermediarios metabólicos. Esto es de forma general para los carbohidratos. Pero conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta que dependiendo del carbohidrato que yo esté hablando, será la función que tenga. Y van a ser muy distintas las funciones que tienen cuando son monómeros, que tienen cuando son biopolímeros y que tienen cuando son conjugados. Es decir, cuando un carbohidrato está pegado a un lípido, cuando un carbohidrato está pegado a un grupo fosfato o está pegado a una proteína. Ahí su función cambia y entonces se abre un abanico de posibilidades para poder estudiarlos. Pero vámonos como desde lo más básico. Los carbohidratos van a tener como unidad fundamental o como monómeros a los monosacáridos. Entonces, la unidad fundamental de un carbohidrato es un monosacárido. Estos monosacáridos van a tener la capacidad de unirse para formar estructuras de mayor tamaño. Dependiendo del tamaño que éste tenga, será el nombre que se le asigne. Entonces, si nosotros solo tenemos a una molécula, dijimos que se llama monosacárido. Cuando estos monosacáridos se empiezan a unir, su nombre cambiará. Entonces, si son 2, se van a llamar disacáridos. Si son 3, se llamarán trisacáridos. Y así su nombre irá cambiando. Pero, de forma general, aquellas uniones de 2 a 6 monosacáridos se les llaman oligosacáridos. Y cuando tenemos unidos más de 6 monosacáridos, se les van a llamar polisacáridos. Ahorita les voy a dar oportunidad de escribir si es que necesitan escribir algo de la diapositiva. Entonces ya nos va quedando clarito que la unidad fundamental de un carbohidrato son los monosacáridos. El monómero de los carbohidratos es un monosacárido. Un monosacárido es un monómero. La unión de monosacáridos me comenzará a dar como resultado un disacárido, trisacárido, tetrasacárido. Pero de forma general, cuando se unen entre 2 y 6 monosacáridos se llaman oligosacáridos. Y cuando están unidos más de 6 monosacáridos se llaman polisacáridos. Entonces, esta estructura de aquí, que es un monosacárido, un oligosacárido o un polisacárido y por qué. Esta cosita que ven aquí nos quiere decir que tiene más unidades idénticas pegadas ahí. Hay más unidades repetidas. ¿Qué es eso? Un monosacárido, un oligosacárido. Un polisacárido. Bien, ¿por qué? ¿Por qué es un polisacárido? Porque tiene más de 6 monosacáridos y bueno, nos dijo que esa parte indica que tiene más de 6, a pesar de que solo son 6 los que se ven. Exacto. Quiere decir que tiene pegadas más moléculas igualitas. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Pero tiene más. ¿Exacto? Bien, entonces ahí nos quedó claro que es un oligo y un polisacárido. Ahora, se dice o se sabe que los polisacáridos, digamos que de manera general como función en una célula, van a servir de almacén de energía, pero también van a ser estructurales.
Entonces, ¿qué es lo que estoy explicando aquí? Primero, pueden ser almacén de energía o estructurales. ¿Por qué? Porque en almacén de energía nosotros podemos almacenarlo, por ejemplo, en forma de glucógeno. Entonces, los animales de almacén tendremos glucógeno. Glucógeno. Las plantas, ¿qué es lo que tienen? Ayer trabajaron con eso. ¿Almidón? Bien, almidón. Entonces, como almacén de energía tenemos polisacáridos. ¿Cuáles? Los animales, glucógeno. Las plantas, almidón. Tanto el glucógeno como el almidón son polisacáridos formados de puras glucosas. ¿Y por qué si son polisacáridos de puras glucosas, uno se llama glucógeno y otro se llama almidón? Bueno, porque la forma en la que se encuentren unidas y las ramificaciones que tengan generarán nuevos nombres. Entonces, si se fijan, nosotros aquí tenemos una cadena lineal y tenemos una ramificación. Además de que vamos a tener diferentes enlaces que los veremos cuando hablemos de polisacáridos. Vean este enlace que tenemos aquí y vean el enlace que tenemos acá. Es completamente diferente uno de otro. Entonces, este tipo de enlace que ustedes están viendo aquí están uniendo a las moléculas de forma lineal. El enlace que ustedes están viendo en esta parte de aquí nos está dando como resultado ramificaciones, ¿sí? Pero eso ya lo veremos más adelante y no será en esta clase, sino hasta el jueves. Ahora, estas moléculas que se acumulan como energía no quiere decir que se van a quedar allí acumuladas por siempre y para toda la vida. En realidad, lo estamos almacenando porque a lo largo del día el cuerpo va a necesitar de energía. Pero imagínense que nosotros fuéramos como una máquina, no sé, digamos como un refrigerador, que para funcionar tenga que estar siempre conectado. Si nosotros fuéramos como ese tipo de máquinas, eso quiere decir que para que yo funcione tendría que estar comiendo todo el santo día y toda la noche. Pero no es así. Nosotros, cuando comemos, todo lo que comemos va a sufrir una serie de modificaciones, obviamente por reacciones. Y estas modificaciones hará que que cambie de estructura lo que yo me estoy comiendo. Y entonces, los carbohidratos, una buena parte de ellos se convertirá en glucógeno. La otra parte servirá para generar energía en ese momento y llevar a cabo digestión y algunas otras funciones metabólicas. Pero, pues el cuerpo va a necesitar almacenarlo para que en los tiempos que yo no esté comiendo lo comience a usar. Eso quiere decir que este tipo de forma de almacenar energía puede movilizarse, es decir, puede cambiarse, puede sufrir una modificación. ¿Para qué? Para la liberación poco a poco de moléculas de glucosa. Entonces, cuando un organismo ya necesita energía, lo que hará es tomar glucógeno o almidón y va a empezar a hidrolizarlo, es decir, a cortarlo y a liberar la glucosa en forma de monómeros, pero poquito a poquito. O sea, no quiere decir que ya todo lo que encontró, todo se lo va a echar. No, es poquito a poquito. Para eso, la liberación de glucosa nos va a dar una molécula combustible. Se dice que la glucosa libre dentro de una célula es una molécula combustible. ¿Por qué? Porque ya lo verán en Bioquímica 2 que la glucosa, cuando ya está así solita, entrará directo a glucólisis y de ahí a ciclo de Krebs y de ahí a fosforilación oxidativa y entonces yo voy a obtener energía.
Por eso, la glucosa es una molécula combustible. Pregunta de examen. ¿El almidón es una molécula combustible? ¿Ya se durmieron todos o quieren subir parte de su resumen? Yo digo que sí porque es pura, ¿no? Es como la que tienen las plantas. Pero tú de inmediato vas a obtener energía de ese almidón. No, creo que no. ¿Puede ser de reserva? Exacto. El almidón es de reserva. Entonces, ¿qué molécula es combustible? La glucosa. La glucosa. Exacto. Entonces, la glucosa va a ser una molécula combustible. Dependiendo también de los organismos que nosotros, de los que estemos hablando, llámese animales, bacterias, hongos, levadura, puede que su molécula combustible sea la galactosa, puede que su molécula combustible sea la fructosa. Eso sí, nosotros, o sea, los humanos, nuestra molécula combustible estrella es la glucosa, pero también, por ejemplo, la fructosa la podemos meter rápidamente a metabolizar. No tan rápido que la glucosa, pero sí más rápido que comerme un pan, ¿ok? Y eso lo pueden ver ustedes, o sea, si ustedes necesitan energía, si por alguna razón tuvieron una descompensación, lo primero que les van a dar, obviamente, antes de tener contacto con un médico o con alguien de primera línea, como con alguna enfermera, enfermero, lo que les van a decir es que coma algo dulce. Pero algo dulce no se refiere a un tamal o a un pan. Generalmente les dan una paleta o les dan una cucharadita de miel. Ajá. ¿Por qué? Porque eso es más rápido de que el organismo lo asimile y se vaya directo a energía. Porque imagínense, si yo ya tengo ahí media desmayada a Briseida, pues no les voy a decir, pues ve a traerte una galleta, ¿no? A ver en cuánto tiempo va a metabolizar la galleta y pues, le va a dar energía, ¿no? O sea, lo primerito que le vamos a dar es un dulce o es un poquito de miel, o si tenemos glucosa, pues le vamos a dar glucosa para que al menos recobre la energía y se pueda atender. Ajá, pero nunca un polisacárido, no algo tan complejo. Entonces, la molécula combustible para nosotros sería la glucosa. El almidón y el glucógeno es almacén de energía y nada más. Ahora, a partir de todo lo que los carbohidratos que ya sea que consumamos o que incluso el cuerpo pueda ir formando, porque también a veces vamos a formar moléculas complejas, estas moléculas complejas no siempre van a servir para generar energía. Algunas veces también van a servir como intermediarios metabólicos. Un ejemplo de eso es esta azúcar que se llama cedoheptulosa. Es un monosacárido de 7 carbonos. Este monosacárido de 7 carbonos es un intermediario metabólico porque tiene como función la fijación de CO2 en plantas. Entonces, esta molécula no es que una planta la vaya a obtener del suelo o que sea lo primero que forme por fotosíntesis, sino que esta molécula se va a formar después de ya tener algún azúcar más sencillo, ¿ok? Se va a ir formando para que tenga después una función. Pero si se fijan aquí, su función no tuvo nada que ver con dar energía, sino es completamente diferente y ayuda a que la planta tenga algún otro tipo de actividad metabólica, no necesariamente obtener energía. Entonces, los intermediarios metabólicos nos pueden servir para muchas cosas, como por ejemplo el camino para formar elementos estructurales.
a lo mejor para formar una pared de alguna bacteria. O nos puede servir también para la formación de carbohidratos que sean antigénicos, es decir, que despierten una respuesta inmune. Eso es mucho en bacterias, ya en su momento lo verán en microbiología. Solamente les estoy poniendo ejemplos para que entiendan a qué se refiere con un intermediario metabólico. E incluso en bioquímica 2, cuando ustedes vean la glucólisis, se van a dar cuenta que la glucosa no va a pasar de inmediato de glucosa a piruvato, sino que va a haber moléculas intermediarias. Estas moléculas van a irse formando por reacciones que va sufriendo la glucosa. Entonces, por ejemplo, vamos a tener glucosa 3-fosfato. Quiere decir que la glucosa va a estar unida a un grupo fosfato. Y van a decir, ¿y por qué si yo quiero usar glucosa le estoy pegando cosas? Ah, pues porque le estoy pegando una cosa para que llegue una proteína, que es una enzima, y me la modifique. O sea, son como si fuera etiquetas para que vayan reconociendo a las moléculas y vayan ahora sí modificándolas o degradándolas. Entonces, esa sería la única forma en la que se podrían modificar, porque de otra forma no se puede hacer, pues un monosacárido es la unidad más pequeña que no puede ser hidrolizada. Ahora, los polisacáridos, como ya lo habíamos platicado en algún momento, también pueden ser parte de moléculas energéticas. De estas moléculas energéticas nosotros vamos a tener, por ejemplo, el ATP. Entonces, el ATP es una timina que está unida a una ribosa. Entonces, aquí vamos a tener a una base que es una timina y vamos a tener un grupo fosfato. Entonces, esto no es trifosfato, entonces vamos a tener acá 3 fosfatos. Entonces, esto quiere decir que esta molécula, nos va a ayudar a generar reacciones. Entonces, son moléculas energéticas. Estas moléculas energéticas son completamente diferentes a una molécula combustible. De hecho, una glucosa, cuando entra a glucólisis, llega a ciclo de Krebs y después a oxidación, vamos a tener nosotros generación de ATP, y esta generación de ATP es ya la energía como tal. Entonces, la energía va a venir también de un tipo de carbohidrato. El carbohidrato va a estar aquí, es esta molécula de aquí, porque acá yo voy a tener una base, acá yo voy a tener un grupo fosfato, y eso a lo mejor van a decir, ya no tiene nada que ver, pero aquí sí, ahí hay un azúcar. ¿Ok? O un carbohidrato. ¿Qué otra cosa importante tiene en los carbohidratos? Ellos van a ser o van a conformar la mayor parte de la materia orgánica del planeta. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se vaya degradando, todo lo que va quedando acumulado en el suelo, al final es modificado y queda como un carbohidrato. Carbohidratos completamente diferentes, pero terminan siendo carbohidratos, ¿ok? Y entonces esa materia orgánica va a servir para la alimentación de muchos tipos de organismos. Otra cosa también muy importante es que los carbohidratos forman parte del DNA y el RNA. Entonces, más adelante vamos a ver nosotros qué es un nucleótido. Y un nucleótido vamos a darnos cuenta que está formado por un grupo fosfato, por una ribosa o por una desoxirribosa y por una base. Entonces, esta desoxirribosa, que es muy parecida a esta de acá, está siendo un monosacárido. Unido a un grupo fosfato, sí, unido a una base, sí, pero finalmente ahí dentro tiene un carbohidrato. Entonces, nuestro DNA
y nuestro RNA tiene allá adentro un carbohidrato. ¿Qué tiene? Una ribosa o una desoxirribosa. También eso lo veremos en su momento, por eso no lo anoté aquí. La siguiente son los elementos estructurales, que ya se los dije ahorita a ustedes. Puede ser parte, por ejemplo, de la membrana. De la pared celular, perdón, no de la membrana. Entonces, parte de la pared celular, por ejemplo, de bacterias, está hecha por algún tipo de polisacárido. Pero también, por ejemplo, las plantas, su pared está hecha por un polisacárido, que sería la celulosa. Entonces, un ejemplo que sí lo pueden tener clarito es la celulosa. ¿Ok? La celulosa formará parte de las plantas, pero también van a ser parte del exoesqueleto de los artrópodos. ¿Quiénes son los artrópodos? Por ejemplo, las arañas, los insectos, los crustáceos, el camarón. Entonces, todos ellos van a tener carbohidratos que les van a dar cierta rigidez a la estructura de su cuerpecito. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, les voy a dar 30 segundos para que hagan anotaciones si es que es necesario. Francia, mucha gente que ha venido a vivir desde África, bueno, África con muchos sectores que fueron colonia francesa, pero mucha gente y el panorama... Axin, ¿estás en clase o estás viendo un partido? Leonardo. Axin, necesito que estés en clase, ¿eh? No, sí estoy en clase, nada más que mi primo está viendo el partido. Ok. Bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, antes de irme a la otra diapositiva. Así también nosotros vamos a ver el siguiente jueves que los carbohidratos se van a poder unir a moléculas de otra naturaleza. ¿A qué me refiero? Pueden unirse a lípidos o pueden unirse a proteínas. Entonces, eso nos dará como resultado a lo mejor una glicoproteína. O una una glicoproteína porque tiene un glúcido, o un glicolípido porque tiene unido un glúcido, es decir, un carbohidrato. Puede ser un monosacárido o puede ser un oligosacárido, lo que se le pegue. Y eso también hará que tenga diferentes funciones. Entonces, ya explicamos que los monosacáridos van a ser la base fundamental de un carbohidrato. Un disacárido estará formado por 2 monosacáridos y un polisacárido estará formado por más de 6 monosacáridos. Algo importante aquí es que todos los carbohidratos van a estar formados por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Pero sorpresa, hay un montón de moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, por ejemplo, un alcohol. Y un alcohol no es un monosacárido. Bueno, aquí el punto es cómo están formados. Entonces, la fórmula general de los monosacáridos es esta que están viendo aquí. Por cada carbono y oxígeno que tenga, tendrán 2 hidrógenos. Eso quiere decir que yo puedo ir aumentando la cantidad de carbonos y si yo tengo 2 carbonos, tendré 2 oxígenos y tendré 4 hidrógenos porque se va a multiplicar por N. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, nosotros vamos a poder tener monosacáridos que van de los 3 carbonos a los 9 carbonos. ¿Ok?
¿Existen monosacáridos más grandes? Sí. La verdad son muy, muy raros. De hecho, ya los monosacáridos que tienen más de 6 carbonos son raros. Entonces, todavía los que tienen más de 9 son aún más raros. Pero de que pueden existir, pueden existir. Ahora, una característica de los monosacáridos es que estos no pueden ser hidrolizados. Yo ya no puedo hacer una molécula más pequeña para tener una unidad más pequeña de un carbohidrato. O sea, la unidad más pequeña de un carbohidrato es un monosacárido. Ustedes me podrían decir, pues, ¿por qué? Si yo le puedo cortar de aquí. Sí, lo podemos cortar de aquí. Pero cuando yo lo corte aquí, ya no estoy hablando de un monosacárido, ya es una molécula completamente diferente que ya no estaría respetando nada de lo que me está diciendo aquí. Entonces, un monosacárido no puede ser hidrolizado. Los monosacáridos van a presentar un grupo aldehído, que es este azul que están viendo aquí, o un grupo cetona. Entonces, todos los carbohidratos o son aldehídos o son cetonas, pero nada de que es otra cosa completamente diferente. Y se dice, por ejemplo, que se llaman polihidroxialdehídos o polihidroxicetona. ¿Por qué? Por estos grupos hidroxilo que están aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Sí. Sí, maestra. Ustedes ya llevaron química el semestre pasado, ¿cierto? Sí. Sí, maestra. Este que está aquí en el centro, ¿qué es? No quiero el nombre, sino que ¿de qué grupo es? ¿Un alcohol? Alcohol, exacto. Entonces, si se fijan, esta modificación que tiene aquí hace que esto que era un monosacárido ya no lo sea y ahora es un alcohol, ¿ok? A este alcohol que está aquí se le llama N-diol. El N-diol es un intermediario entre una aldosa y una cetosa. ¿Qué es una aldosa? Un monosacárido que tiene un grupo aldehído. ¿Qué es una cetosa? Un monosacárido que tiene un grupo cetona. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, en sus clases de química, nosotros podemos pasar de aldehídos a alcoholes, o de alcoholes a cetonas, o de cetonas a alcoholes, de alcoholes a aldehídos. Químicamente eso es posible, pero de ninguna forma nosotros podemos pasar directo de aldehídos a cetona. Debe de haber un intermediario. Entonces, estrictamente en química, nosotros podemos cambiar de aldehído a cetona siempre y cuando tengamos este intermediario. Para que se forme este intermediario, en realidad deben de ser reacciones muy agresivas, hablando en términos de la célula, o reacciones terriblemente lentas. Es decir, tenemos que oxidar ese gliceraldehído para que pase a el intermediario N-diol. Esa oxidación va a ser muy lenta, muy, muy lenta. A menos de que nosotros pongamos algún catalizador. Pero acuérdense que la bioquímica está hablando de la vida. Entonces, como está hablando de la vida, yo no puedo someterlos a ustedes a congelación o a ebullición para que generen un intermediario y entonces sus aldehídos cambien a cetona. Eso es imposible, no se puede hacer en una célula. También dijimos que puede llevarse a cabo muy lentamente, entonces tampoco tienen como los siglos para que se lleven a cabo las reacciones. Así es que esto hace que se establezca que las aldosas y las cetosas son muy estables. Por lo tanto, en la naturaleza y dentro de una célula, las aldosas siempre estarán como aldosas y las cetosas siempre estarán como cetosas.
Entonces se dice que las aldosas y las cetosas son muy, muy estables. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Si ustedes se acuerdan, vámonos aquí a las estructuras. La unión de un carbono con doble enlace a un oxígeno, ¿cómo se le llama esto? ¿Es un grupo qué? Carbo algo, ¿cómo se llama? ¿Carboxílico? Carbonilo, carboxílico, necesitaríamos otro oxígeno y un hidrógeno y solo sería un enlace sencillo. Es un grupo carbonilo. Entonces, a manera general nosotros podemos decir algo que está compartido entre una aldosa y una cetosa es que ambas tienen un grupo carbonilo y ambas tienen grupos hidroxilos. Una diferencia entre una aldosa y una cetosa es que la aldosa tiene un grupo aldehído. El grupo aldehído es todo lo azul. El grupo carbonilo es esto que estoy encerrando en verde. ¿Sí? Ahora, esto me está diciendo que lo que tienen igual entre ellos es un grupo carbonilo. Lo que tienen diferente es la posición del grupo carbonilo. Cuando este grupo carbonilo está en el extremo de la molécula, pues tiene que haber un hidrógeno aquí pegado. A esto que ya está en azul se le llama aldehído. Y este grupo carbonilo, cuando está dentro de la molécula, se le llama cetona. ¿Ok? Entonces, si yo pregunto, ¿todos los carbohidratos tienen un grupo cetona? ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿Todos los monosacáridos tienen grupos carbonilos? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Exacto. Entonces, yo voy a clasificar todos los monosacáridos o en aldosa o cetosa. No hay más. Si tiene un aldehído, se llama aldosa. Si tiene una cetona, se llama cetosa. ¿Ok? ¿Cuáles son los monosacáridos más pequeños? De las aldosas es el gliceraldehído, que lo están viendo ahí. Y de las cetosas es la dihidroxiacetona, que también lo están viendo ahí. Esos son los carbohidratos más pequeños. Los carbohidratos más pequeños, ¿cuántos carbonos tienen? Cuéntenle. ¿Cuántos tienen? 3. 3. Entonces, los carbohidratos más pequeños son aquellos monosacáridos con 3 carbonos. Algo importante aquí es que si ustedes observan, voy a ponerle la lupa, si ustedes observan a la molécula de gliceraldehído y de dihidroxiacetona, ellos van a tener la misma composición atómica, ¿sí? Lo que van a tener de diferente ellos sería la forma en la que están unidos los enlaces. Esta diferencia de unión, o sea, dónde están los dobles enlaces, dónde están puestos los hidrógenos, por ejemplo, quiere decir que la disposición es diferente. Entonces, aquí la disposición de los hidrógenos y los dobles enlaces es completamente diferente entre ambas moléculas. A eso se le llama tautómeros. Entonces, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona son los monosacáridos más pequeños que tienen la misma composición atómica, pero diferente disposición de sus hidrógenos y dobles enlaces, y por lo tanto, el gliceraldehído
y la dihidroxiacetona son tautómeros. ¿Sí o no? Sí, maestra, una duda. ¿También había dicho que tenían en común un grupo hidroxilo o no? No, carbonilo nada más. Lo que tienen en común es que tienen grupos hidroxilo, pero como en plural, ¿ok? Tienen grupos hidroxilo, eso sí es en común. O sea, pero sí también contaría entonces que es común, igual que el carbonilo o Sí, diferente. sí, sí Ah, lo pueden poner. gracias. De nada. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, entonces, vamos a ir como desmenuzando poquito a poquito las estructuras para poder ir entendiendo por qué se llaman así, por qué se clasifican así y qué es lo que les está dando ese nombre. Ujú. Si se fijan, ahorita lo voy a explicar, este dice degliceraldehído y este solamente dice dihidrooxiacetona. Y eso tiene una razón de ser, pero ahorita lo vamos a ver. Antes de que entremos ahí, vamos a ver la tablita de arriba. Como les dije, el monosacárido más pequeño está formado por 3 carbonos. Si el monosacárido más pequeño del que estamos hablando tiene un aldehído, es decir, es el gliceraldehído, de forma general se dice que es una triosa. Si estamos hablando de un monosacárido que tiene una cetona, entonces estamos diciendo que es una triulosa. Aquí están en inglés, pero solo cambien la E por la A. Entonces, el degliceraldehído es una triosa. Y la dihidroxiacetona, esa es una triulosa. ¿Ok? Ese es como el nombre general. Ahora, a partir de de este esqueletito, por así decirlo, van a existir carbohidratos que tengan una mayor cantidad de carbonos. Y entonces siempre se dibuja que en esta parte de aquí se le van agregando. Entonces, conforme vayamos teniendo monosacáridos más grandes, si tienen 4 carbonos, este es el número de carbonos, si tienen 4 se llaman tetrosas, si es que son aldehídos, si son cetonas se llaman tetrulosas, y así nos vamos a ir, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas, octosas, nonosas. Estas ya es raro que existan. De aquí para abajo ya es un poquito raro que existan, pero de que existen, existen. Ya vimos un ejemplo de ellas. Lo que hay más en la naturaleza son hexosas. ¿Ok? Y de lo que hay más es de las que tienen aldehídos. Por muchas razones. Algunas de ellas pues, tendría que ser por la función que llevan a cabo en la vida. Entonces, muchas hexosas pues son útiles para el funcionamiento de una célula, para la formación de polisacáridos que tengan alguna función en específico. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ir aumentando el número de carbonos. ¿Cómo los voy a numerar yo? Vámonos a la parte de abajo. Aquí lo más fácil es que ustedes digan, pues sí, pues la número de arriba para abajo. Pues sí, pero ¿qué tal que me ponen la estructura escrita al revés y yo siempre digo de arriba para abajo? Bueno, ¿cómo se va a enumerar? Vamos a buscar el grupo aldehído
y el grupo aldehído nos va a decir en dónde se va a empezar a nombrar los carbohidratos. Entonces, donde yo encuentre el grupo aldehído, desde ahí yo voy a empezar a contar. Ahora, otra historia será si yo tengo, déjenme pintar una molécula aquí, una acetona. Si yo tengo una acetona, ¿desde dónde la voy a empezar a enumerar? Pues también desde el extremo en donde esté más cercano el grupo carbonilo. Entonces, si está más cercano de este lado, este sería mi carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? ¿O no? Entonces, los carbonos de los monosacáridos, yo los voy a empezar a contar desde el extremo donde esté el aldehído o del extremo en donde esté más cerca la acetona. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algo muy interesante de aquí. Esta estructura que estamos viendo, que es lineal, es la estructura que se utiliza como para enseñarlo, para que para nosotros sea mucho más fácil identificar de qué estamos hablando. Pero los monosacáridos que son de 3 y de 4 carbonos, es decir, las triosas, las tetrosas o las triulosas y las tetrulosas, ellas generalmente son lineales. De ahí en fuera, las pentosas y las hexosas, que son las más comunes, están cíclicas. En la naturaleza están cíclicas. Y eso pues ya lo vieron ustedes en química, ¿no? Por la tensión que se puede generar cuando se forma un anillo. Cuando se forma un anillo que tiene 5 carbonos o 6 carbonos, la distancia que hay entre uno y otro es suficiente como para que la molécula esté estable. En cambio, si yo quiero ciclar algo así, o ciclarlo así, hay demasiada energía aquí y entonces no me está dando estabilidad y se vuelven a abrir. Pero pues si yo quiero hacer una molécula mucho más grande, pues ahora sí, el ángulo que se va formando es suficiente para que haya una estabilidad en la molécula. Por eso no tenemos anillos de 4 y de 3 carbonos en los monosacáridos, porque no son estables. Ahorita vamos a ver esa ciclación. Déjenme ver qué hora es. Sí, todavía tenemos bastante tiempo. Entonces, vamos a partir de puras estructuras abiertas ahorita. Estas estructuras abiertas nos van a dejar ver unos carbonos muy importantes que se llaman carbonos quirales. ¿Se acuerdan qué es un carbono quiral? ¿No? Creo que es un átomo de carbono que se puede enlazar o está enlazado con otros 4, ¿no? Elementos que son diferentes. Exacto, con 4 elementos o grupos que son completamente diferentes. Entonces, eso va a ser importante para poder nombrar a los monosacáridos. Los nombres de los monosacáridos van a depender de los carbonos quirales. ¿Por qué vamos a tener carbonos quirales? Porque por la forma en la que están unidos, nos los van a generar y estos carbonos quirales van a tener otra característica, que van a rotar. Entonces, como pueden rotar, como pueden desviar la luz de diferente manera, eso también va a generar que nosotros los podamos llamar diferente.
Si nosotros vemos esta estructura, vamos a tener todos estos carbonos quirales. ¿Por qué son todos estos carbonos quirales? Uno me pueden decir, pero es que este carbono tiene un carbono acá y otro carbono acá. El carbono quiral se va a determinar de todo el grupo que esté pegado, más no solamente del elemento que tenga de inmediato. Es decir, no porque este carbono tenga un carbono aquí y un carbono acá, pues ya valió. No, lo que pasa es que se tome en cuenta todo esto de aquí. Entonces, este carbono tiene un aldehído pegado de este lado. Y este carbono en esta parte de aquí tiene una cadena con múltiples hidroxilos. Ajá. Por ejemplo, aquí este carbono va a tener una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos que están unidos a un hidroxilo. Este. Vámonos al carbono de abajo. Lo voy a poner con amarillo. Este carbono, aunque tenga pegado arriba un carbono y abajo otro carbono, es diferente todo el grupo que hay acá arriba. Ajá. Este grupo es un aldehído, todo el juntito es un aldehído, y aquí tenemos carbonos con grupos hidroxilos. Es decir, ahí vamos a tener, digamos que entre comillas, si lo vemos directamente como químicos, pues estamos diciendo que tenemos alcoholes. Pero es un alcohol de diferente número de carbonos. El alcohol que estaba pegado, el polihidroxialcohol que tenía pegado este verde es de 1, 2, 3, 4 carbonos. El de este amarillo es 1, 2, 3. Ajá, entonces por eso sigue siendo un carbono quiral. ¿Sí me entendieron aquí o estamos perdidos? Otra vez, maestra, por favor. Bien. Otra vez. Dijimos que un carbono quiral, voy a poner el zoom, sería aquellos en los que sus 4 sustituyentes sean diferentes. Los sustituyentes no quiere decir únicamente el elemento que tienen pegado al lado. Vean este carbono quiral que es verde. Hacia arriba, ¿qué grupo tiene unido? Carbonilo. Ok. Este carbono hacia abajo tiene pegado un alcohol, pero ¿de cuántos carbonos? ¿De 4? De 4. Vámonos al amarillo. Bueno, vamos a seguir con el verde. Acá tenemos al grupo aldehído o al carbonilo, que está bien que lo dijeron de acá, y un alcohol con 4 carbonos. En el otro enlace tiene un hidrógeno y en el otro enlace tiene un grupo hidroxilo. ¿Los 4 son diferentes, sí o no? Sí. Va. Sí. Vámonos al amarillo. Del amarillo, de aquí hacia arriba, ¿qué tiene pegado? Todo este grupo, ¿qué es? Un aldehído, ¿no? Acuérdense que el grupo aldehído es más importante que el hidroxilo. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, repito, este carbono que tiene pegado acá arriba. Un aldehído. Este ¿Aldehído? carbono, sí, este carbono que tiene pegado acá abajo. ¿Un alcohol con 3 carbonos? Exacto. De este lado tiene pegado un hidrógeno y este lado tiene pegado un grupo hidroxilo. Exacto, un grupo hidroxilo. Entonces, ¿el carbono quiral amarillo es igual que el carbono quiral verde? No. No. Lo mismo va a pasar con el que sigue acá abajo. Entonces, para eso vamos a agarrar a una víctima. Y la víctima va a ser Karen. Karen, ¿andas por ahí? Sí, maestra. Ok. Vamos a revisar el carbono morado. ¿Qué tiene pegado hacia arriba? Tiene, bueno, un aldehído, un grupo aldehído y un Tiene grupo ¿no? Bueno, el hacia- amarillo es un aldehído. Ok. Hacia arriba tenemos un aldehído, pues que tiene 3 carbonos, ¿no? El morado que tiene hacia abajo. Un grupo hidroxilo. No. Pero ¿cómo se llaman estas moléculas que tienen grupos hidroxilos de manera general?
¿Cómo se llaman, chicos? Ayúdenle a su compañera. ¿Alcoholes? Alcoholes. ¿Tiene un alcohol de cuántos carbonos? ¿De 2 carbonos? De 2, bien. ¿Y qué otra cosa tiene pegado este carbono quiral? ¿Un qué y un qué? Un hidrógeno y un grupo hidroxilo. Y un hidroxilo. Exacto. Entonces, si se fijan, el carbono quiral verde no es igual al carbono quiral amarillo y tampoco es igual al carbono quiral morado. Pero ahora pregunta, ¿por qué? Voy a ponerle marcador. ¿Por qué este carbono que remarqué en amarillo no es quiral? Porque 2 de sus uniones están con un hidrógeno. Exacto. 2 de sus uniones son con un hidrógeno. Obvio, el hidrógeno no puede establecer otro enlace covalente. Ajá. Entonces, ahí son idénticos. Por eso ese no es un carbono quiral. Entonces, la glucosa, ¿cuántos carbonos quirales tiene? Cuéntenle, chicos. Serían 5, 4. ¿no? 2, 4, 5. 5 seguros. 1, 2, 3, 4, 5. Serían No, 4. 4, mis. Exacto, solo son 4. El último, el que está en amarillo, no es un carbono quiral. El primerito, el que está encerrado con eso punteado verde, tampoco es un carbono quiral. ¿Por qué ese primerito no es un carbono quiral? Porque le tiene doble faltaría enlace un con enlace. oxígeno. Otra vez. No le falta un enlace. ¿Alguien dijo otra No, cosa? porque ya vi que tiene Porque doble tiene enlace. doble. Tiene un doble Ujú, enlace a con un oxígeno. oxígeno. Exacto. Entonces ahí el sustituyente no es diferente, ¿cierto? No, mis, es igual. Ok, entonces, ¿cuántos carbonos quirales tiene la glucosa? 4. 4. Pregunta de examen, ¿ok? Ya lo anotaron, ¿cierto? Obviamente no. ¿Podría volver a repetirme? Dime, ¿qué necesitas que te repita? Esto último de que la pregunta de examen, ¿cómo era? ¿Cuántos carbonos quirales tiene una glucosa? Ah, ok. No les voy a preguntar cuántos grupos carbonos quirales tiene todos los monosacáridos, porque porque vean cuántos hay. No se los van a aprender todos, ¿verdad? Entonces, el de la glucosa sí y el de la fructosa sí, porque pues es como los que debemos de ir conociendo. Ahora me van a decir, bueno, ¿y a mí qué me importan sus carbonos quirales? Nos van a importar porque de esa forma nosotros los vamos a nombrar. Yo les hice una aseveración aquí. Si ustedes se fijan, para el gliceraldehído tenemos un degliceraldehído, pero dihidroxiacetona no tiene ningún prefijo. Ajá. Y otra observación que vimos aquí es que ahí dice de glucosa. ¿Por qué se llaman de glucosa y por qué no solo glucosa? ¿Por qué se llama de gliceraldehído y no se llama de dihidroxiacetona? Bueno, porque eso nosotros lo vamos a ver con unas moléculas que se llaman estereoisómeros. ¿Se acuerdan qué eran los estereoisómeros? TikTok, TikTok. ¿Los que, mis? Estereoisómeros. ¿O qué es un isómero? Que tienen la misma, contienen lo mismo, pero están arreglados de una forma diferente, una estructura diferente. Tienen la misma fórmula molecular, Ujú. pero están distribuidos de manera diferente. Muy bien. Eso es un estereoisómero. Entonces, los azúcares en sus carbonos, los carbonos quirales, van a poder girar. ¿A qué me refiero? En este azúcar de aquí arriba, lo voy a poner en otro color para que no confundamos todo con todo, lo voy a poner en azul clarito. Se lo voy a poner a este que no le pinté nada para que no tengamos todo amontonado. Si se fijan, ahí tenemos un grupo hidroxilo.
Nosotros podemos encontrar un monosacárido con ese grupo hidroxilo a la derecha, pero también lo podemos encontrar que haya girado a la izquierda. Solo en los carbonos quirales. Los carbonos quirales tienen la capacidad de rotar. ¿Sí? El de hasta abajo no va a rotar. Entonces, esos carbonos quirales, cuando rotan, desvían la luz de diferente forma. Y es así como podemos identificar si son D o son L. Cuando el grupo hidroxilo, voy a irme a la otra diapositiva. Cuando ese grupo hidroxilo, ubiquen ese azul, se encuentre a la derecha, se llama D. Cuando se encuentra a la izquierda, se llama L, porque hay un giro dextrogiro o un giro levógiro. Pero no nos vamos a complicar. Si el hidroxilo está a la derecha, se llama D. Si está a la izquierda, se llama L. ¿Sí? ¿O no? A ver, mis derecha D, izquierda L. Ajá. Ok. ¿Ok? Entonces, eso hará que me genere dos moléculas diferentes en cuanto a sus propiedades, pero son idénticas en cuanto al número de átomos que tiene. A esto, a los D y L, se le llaman enantiómeros. ¿Ok? ¿Cómo se le llama? Enantiómeros, así como dice el título de la diapositiva. Ah, ok, ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Si sienten que voy muy lento, avísenme. O sea, se supone que yo voy como siento que vayan entendiendo. Ahora, estos enantiómeros van a tener características diferentes. Y eso quiere decir que al tener características diferentes, también sus funciones cambiarán. En la vida, en general, la mayor parte de los monosacáridos están en forma D. ¿Por qué la mayoría están en forma D? Porque son la forma en la que lo podemos ocupar. Si ustedes se alimentaran de L-glucosa, no podrían obtener energía. Necesitan tener D-glucosa. Entonces, de nuevo, si yo me desmayo a media clase y ustedes dicen, vamos a irle a pedir a la laboratorista glucosa, y la laboratorista les dice, ¿cuál quieren, la D o la L? ¿Cuál elegirían? Obvio, pensando que me quieren viva, ¿eh? ¿Cuál van a elegir? La D. La D. La D, porque es la que yo puedo ocupar. Nosotros no podemos ocupar la L, a menos de que nos den enzimas que puedan degradarla. ¿Por qué no los podemos ocupar? Por lo que acabo de mencionar. Nuestras enzimas, no solamente de nosotros como humanos, sino de la de los seres vivos, trabajan sobre monómeros y polisacáridos con conformación D, pero no sobre aquellos con conformación L. Esto tiene en realidad un aspecto evolutivo. Entonces, a lo mejor hace como millones de años existían ambos tipos de carbohidratos en la misma concentración en el planeta, pero fueron dejando de existir aquellos que no se usaban. Y entonces eso sucedió con los L. Nosotros no los podemos usar, pero como todo en la vida siempre va a haber excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Vamos a tener nosotros a la L-arabinosa. Entonces, la L-arabinosa, no, este es el apuntador, la pluma. La L-arabinosa sí la encontramos
en la pared celular de las plantas. Y por ejemplo, aquí se les pudo haber prendido el foco un poco. Me gusta que siempre tengan su mente así encendida y relacionando todo. ¿Se acuerdan que les dije? El glucógeno y el almidón son diferentes. Y dijimos, el almidón es la molécula de almacén de las plantas. Y después les dije, la pared celular de las plantas está hecha de glucosa, pero se llama celulosa. Ajá. Y entonces, nadie me preguntó por qué no puede tener como reserva celulosa y no almidón. ¿Por qué creen ustedes? No toda la celulosa está hecha de arabinosa, claro está. ¿Pero por qué creen? Porque tiene carbohidratos más cortos. No. Porque tendría que tener enzimas. Ajá, exacto. Tendría que tener enzimas para degradar la L-arabinosa que pudiera estar ahí. ¿Podemos degradar L-arabinosa? No, sería más complejo, creo. Exacto. Sería mucho más complejo. ¿Por qué? ¿Qué les acabo de decir o qué les acabo de enseñar? Que se necesitan enzimas para poder degradar la L, los que contienen el L, y por ejemplo nosotros que tenemos D es más fácil para nosotros. Nosotros, por ejemplo, no podríamos tener la D porque necesitaríamos tomar enzimas para que el proceso se llevara a cabo y pudiéramos degradar la L, si no, pues no. Exacto. Entonces, es una de las razones por las que nosotros no nos podemos alimentar únicamente de plantas. Es una de las razones por las que no nos podemos comer el papel, porque no tenemos cómo degradarlo. Entonces vean cómo es tan sabia la naturaleza que dice, ok, tenemos una planta. La planta va a tener una pared celular con diferentes polisacáridos. Entonces, a la planta, la diferencia entre el almidón que va a almacenar y los polisacáridos que van a ser parte de su pared, tienen que ser muy evidentes. Y uno de ellos es que el que sea parte estructural no pueda ser degradado por la misma planta. O sea, la planta no puede decir, me voy a acabar mi almidón, ya se me acabó el almidón, me voy a acabar mi pared. O sea, no se puede comer a sí misma. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener nosotros, por eso, una L-arabinosa. ¿Ok? La L-arabinosa la va a tratar, va a ir uniéndola, va a hacerse con un polisacárido mucho más complejo, que va a formar parte de su pared celular, que lo va a hacer mucho más rígido, y entonces eso le va a dar un soporte estructural a la planta. ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Otro monosacárido que es L y que existe es la L-galactosa. La L-galactosa va a formar parte del agar. ¿Han visto las gelatinitas que se utilizan para sembrar microorganismos? Sí. Esas se hacen con agar, ¿ok? Y el agar va a tener una combinación tanto de D y de L-galactosa. Y entonces, esa es otra de las razones por las que se utiliza para sembrar los cultivos, porque imagínense que ustedes van a sembrar una bacteria en un agar y que la bacteria se termine comiendo el agar. Ya no me sirvió de nada, ¿verdad? Yo lo que necesito es que el agar sea un soporte.
Y al agar yo le voy a poner un azúcar, a lo mejor le pongo una glucosa. Y lo que quiero que se coma de esa mezcla, de esa gelatina, es la glucosa más, no mi agar. ¿Sí? Entonces, la L-galactosa está presente en el agar, pero no está presente para que yo, microbiólogo, siembre una bacteria. En realidad, el agar viene de las algas marinas. Entonces, el cuerpecito de las algas marinas está hecho de L y de D-galactosa. De nuevo, porque tiene que formar o ser parte de su pared celular y pues también así evita que se lo coman todos. ¿Cierto? ¿O no? Sí. Bueno, entonces, aquí ya nosotros conocimos que tenemos enantiómeros y los enantiómeros pueden ser L y pueden ser D. Pero la maestra aquí me cambió la jugada porque aquí me puso una molécula bien chiquita. Y ya vi que sí está del lado derecho es gliceraldehído, si está del lado izquierdo es L-gliceraldehído. Pero ella me había puesto una bien complejota acá. Y ahí me dijo que se llama D-glucosa. Pero, sorpresa, aquí tengo un montón de carbonos quirales. ¿Por qué se le ocurrió ponerlo como D-glucosa? Pues eso es porque la denominación D o L se hace en el carbono quiral más alejado. ¿A qué se refiere carbono quiral más alejado? Si yo veo la estructura de abajo para arriba, pues no es el más alejado, es más cercano. ¿Pero por qué se dice que es el más alejado, chicos? Tenemos que tomar en cuenta el grupo carbonilo. Bien, muy bien. Porque primero aprendimos a numerar los carbonos. Y entonces la maestra perdió tiempo explicando que el carbono 1 era donde estaba el extremo, en el extremo donde estaba el aldehído, o en el más cercano, en donde estuviera el grupo cetona o el carbonilo, como nos dijo su compañera. Ajá. Entonces ahí es el 1. Si yo tengo 15, pues el más alejado, pues a lo mejor es el 14. ¿Ok? Entonces, para que yo genere enantiómeros, debe de tener, un carbono quiral, al menos, y si tiene más de uno, debe de ser el carbono quiral más alejado. Entonces, ahí, ¿qué número de carbono sirvió para decidir si era de glucosa o L-glucosa? El quinto. Muy bien. ¿Y por qué es de glucosa? Porque el OH está a la derecha. Muy bien. Y vamos a regresarnos entonces aquí, porque la maestra dijo que iba a explicar qué estaba pasando aquí. Pero ustedes me lo van a decir. ¿Por qué sí existe el D-gliceraldehído, pero no existe la D-hidroxiacetona? Vean con detenimiento la molécula. ¿Por el lugar en donde se encuentra el carbonilo? ¿Qué tiene el lugar donde se encuentra el carbonilo? Porque no tiene ningún carbono quiral. Muy bien. No tiene ningún carbono quiral. La dihidroxiacetona no tiene ningún carbono quiral. Y es el único monosacárido que no contiene un carbono quiral. Obvio, también es pregunta de examen. ¿Cuál es el único monosacárido que no tiene un carbono quiral? Contéstenme, chicos. El dihidroxiacetona. Bien. Entonces, por eso no tiene ni D ni L. Porque no podemos determinarlo. Entonces, manera de resumen. Los enantiómeros serán aquellos que están designados con el prefijo D o L.
Y ese prefijo D o L está asignado por el carbono quiral más alejado del carbonilo. ¿Sí? Si nosotros vemos las imágenes que puse ahí, que no son nada más para llenar la diapositiva, nosotros podemos ver a la D-treosa. Vean cómo está enumerado. 1, 2, 3, 4. Este último está fuera de este recuadrito que yo le puse aquí. ¿Por qué está fuera? Porque el 4 no es un carbono quiral. Vámonos a esta imagen de acá, que es la eritrulosa. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. Bien. ¿Cuántos carbonos quirales tiene? 3. ¿Dónde ubicamos los 3? 1, ¿no? 1. 1. Exacto. ¿Cuál es el carbono quiral? El tercero. Muy bien. El tercero es el único carbono quiral que tiene la eritrulosa. Este es el único carbono quiral. El primerito no puede ser un carbono quiral porque tiene 2 hidrógenos. El segundo no puede ser un carbono quiral porque es el carbonilo y entonces tiene un doble enlace, un oxígeno. El cuarto no puede ser un carbono quiral porque tiene 2 hidrógenos. Entonces solo tengo un carbono quiral. Aquí es algo que nosotros podemos ver de diferente entre las aldosas y entre las cetosas. Las aldosas siempre tendrán más carbonos quirales que las cetosas. Si se fijan, estos dos, la treosa y la eritrulosa, tienen la misma cantidad de carbonos, pero tienen diferente número de carbonos quirales. ¿Por qué? Porque uno tiene un grupo aldehído y el otro tiene un grupo cetona. El grupo cetona queda dentro, el aldehído queda afuera y eso da lugar a que haya más carbonos quirales en una aldosa que en una treosa. Y el prefijo LOD dijimos que se da con base en el carbono quiral más alejado. Entonces, fíjense en la D-treosa. ¿Cuál es el carbono quiral más alejado? El tercero. Exacto. Entonces, vean que con base en el tercero se designa si es D. Entonces, está a la derecha, es D. Está a la izquierda, es L. Y obviamente en la eritrulosa solo tengo uno. Entonces, está a la derecha, es D. Está a la izquierda, es L. ¿Nos quedó claro? Sí, maestra. Ahora, esa forma en la que yo pegué la imagen, que parece como un librito, en realidad es como un espejo. Los enantiómeros son imágenes especulares. ¿Ok? Estas imágenes especulares, voy a ponerlo aquí, son como los espejos o son como sus manos. Sus manos son enantiómeros. Pongan sus manos así como si estuvieran leyendo un libro. Siempre las ponen como medio cerraditas, no las ponen así completamente horizontales. Pongan sus manos como si estuvieran leyendo un libro. Y entonces sus manos quedan justo como la imagen que ustedes están viendo. Entonces vean que en esa posición sus manos pareciera que se están viendo en el espejo. Entonces ustedes pareciera que tienen del mismo lado el pulgar y pareciera que tienen del mismo lado el índice. ¿Pero lo tienen del mismo lado? No. Pues no.
¿no? O sea, en realidad las manos no los tienen de los mismos lados, pero si lo ponen en la posición que les dije, así como si estuvieran leyendo un libro con sus dos manitas, pareciera que son iguales, pero en realidad sus manos son imágenes especulares. Entonces, los enantiómeros son imágenes especulares, ¿ok? Fíjense cómo vamos a ver la treosa. Si la treosa, el carbono 3 determina si es D, entonces aquí el carbono 3 lo tiene a la derecha, el carbono 2 lo tiene a la izquierda. Si queremos ver la imagen especular, lo pongo en un espejo y hagan de cuenta que el blanco es el espejo. Entonces en el espejo, el hidroxilo parecerá que está en el lado L. Digo, en el lado izquierdo, entonces es un L. Y el hidroxilo del carbono 2, que antes estaba del lado izquierdo, ahora está del lado derecho, porque pareciera que lo está viendo en un espejo. ¿Sí o no? Sí, maestra. Entonces, para ver si nos quedó claro, van a hacer esta actividad y esa actividad va a ser su pase de salida. Tenemos suficiente tiempo. Ahorita se les va a abrir la asignación. Acuérdense que todo se hace a mano y entonces me lo van a subir. Dice, dibuja a mano las dos estructuras que se te presentan y sus enantiómeros. Tenemos a las de glucosa y a las de fructosa. Entonces, no lo busquen en internet. Háganlo a mano porque si no, no van a entender nada y se les va a complicar bastante después. Háganlo, chicos. Maestra, es como la imagen que acabamos de ver, ¿no? Sí. ¿Mandé? Sí, es que le preguntaba que si era casi parecido a lo que estábamos viendo, pero sí, ¿no? A la última imagen que vimos, que parecía espejo. Así es. Gracias. De nada.
Chicos, nos quedan 3 minutos. Los que ya me entregaron se pueden ir desconectando. Si ven que a lo largo del día les mando su calificación, pues ya la conocen. Si yo mando corrección, tienen que mandarme la corrección por chat. ¿Cuándo? Antes de la siguiente clase. Pero si no me mandan la corrección, entonces pongo la calificación que tendrían que haber sacado. Es decir, si estaba como que la mitad mal, entonces sacan 5 si no me mandaron la corrección. Nos vemos, maestra. Bonita tarde. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Chao. Maestra, yo tengo una duda sobre unas tareas que dejó ayer, o sea, bueno, que puso de cálculos de la práctica y fundamento. Los que fuimos al laboratorio, esas no tuvimos que subir nada, ¿verdad? No, los que fueron no lo tienen que subir, solamente eran actividades para los que estaban en casa. Ah, ok. Gracias, Miss. Hasta luego. De nada, hasta luego. No hay problema. Yo puse, bueno, los cálculos y las anotaciones que hice durante la práctica. O sea, sí fui, pero no sabía si sí lo teníamos que entregar o no. No lo tienen que subir, tiene que estar en su bitácora. Ok, entonces lo quito de la asignación. No, sí, déjalo, no tengo problema. Porque acuérdense que para el día del examen yo voy a revisar bitácora y entonces ahí yo califico todo el trabajo en clases. Gracias, Miss. Con gusto. Solo los que la toman desde casa deben de subirla, porque es la única forma en la que yo veo que están ahí. Maestra, el ejercicio es el que dice en antiómetros, ¿verdad? En antiómeros. Ajá. Maestra, Gracias. maestra, ¿puede poner Mande. un minuto más? Porque me estaba fallando el internet y también Ok, dame un segundo. Acuérdate que tienes que actualizar para que sea efectivo, porque si no, no te lo va a dejar subir. Gracias. De nada. Corran, chicos, porque si tienen otra clase hay que respetar el tiempo del profesor. O la profesora, no sé qué sea. Gracias, maestra. Hasta luego. Nos vemos el jueves, cuídense. Hasta luego, Miss. Chao, Vale Reyes. Hasta luego, profesora. Nos vemos, Vale, Orozco, cuídate mucho. Miss, Mandé. bueno, es que tengo la